Un cordial saludo a todas las personas que se encuentran en este momento conectadas a esta cuarta parte de la conferencia Tiempo, Medio Tiempo, Tiempos y Medio Tiempo. Estamos hoy en fecha de 3 de julio del año 2021, son las 6:06 de la tarde. Damos comienzo a el temario que teníamos previsto para el día de hoy, agradeciendo a las personas que se encuentran conectadas en este momento y dejando a ustedes mención que esta enseñanza de esta cuarta conferencia será grabada y bajada por YouTube para que cantidad de personas puedan tener el uso de esta información. Dicho lo anterior, vamos a comenzar con nuestras enseñanzas y hemos de comenzar precisamente con el hecho de que en conferencia anterior hablamos de Noé y allí mismo insistimos en los números y observamos igualmente características muy importantes allí respecto del arca, su construcción, tiempos, acontecimientos que antecedieron y precedieron al mismo. Esta información de los números es de vital importancia en virtud a que a través de la misma podemos tener una clara interpretación sobre lo que nos dice las escrituras en punto a las diferentes enseñanzas que allí se nos da, y los números lo que nos permiten es precisamente aclarar, poder identificar lo que realmente quiere Dios enseñarnos en la misma. También hablamos de la construcción de los templos y la destrucción de estos, tema supremamente importante y fundamental para lo que hemos de ver, no en la enseñanza que vamos a hacer hoy, pero sí la que vamos a hacer en próxima charla, en virtud a que el templo que ha sido destruido y que manifestamos fue en el año 70 de periodo, etapa antes de Cristo, tiene grandes repercusiones y que la misma va a ser objeto de una nueva construcción, pero de la cual más adelante, como he dicho, vamos a tratar. Manifestamos igualmente, ya no en forma tan detallada, pero sí puntual, respecto de las profecías dadas al profeta Isaías, que se encuentran en los capítulos 7, 11, 42, 52 y 53, por parte de Dios en cuanto a la concepción de Jesús, de su nacimiento, su propósito, su muerte, su resurrección, y que allí mismo, desde dicha profecía, se nos manifiesta también, además de eso, los acontecimientos de los últimos días. De la misma manera, vimos profecías dadas al profeta Daniel respecto a la interpretación del sueño de Nabucodonosor, rey de Babilonia, en el capítulo 2, y la visión de las 4 bestias, que está en el capítulo 7, que es la visión del carnero, y que, reitero, todo esto sumado a las profecías anteriores tiene relevancia en punto a los tiempos finales. Estas profecías que se encuentran en los libros de Isaías y Daniel, hay que ponerles y darles la atención que merecen. Y hablamos de la importancia de las profecías también, y dijimos que se nos enseña en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo del 19 al 20, lo siguiente. Nos dice Isaías Pedro con base precisamente a lo que el Señor Jesús le enseñó. Dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscura, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones.
entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue tratada por la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y la profecía siempre se trata de Dios moviéndose y obrando para esclarecer su reino. La profecía siempre está relacionada con el plan de Dios para establecer su reino. Entonces entendamos la profecía. Entre más la estudiemos y apliquemos estas verdades en nuestras vidas, mejor preparados estaremos para el reino de Dios. De modo que podamos incluso ahora mismo empezar a vivir una vida de reino en esta generación. Esto es parte de la Escritura que nos está revelando. Es importante que hagamos énfasis en el estudio de las profecías. Yo nuevamente les reitero la importancia de las mismas, porque es que las mismas Dios las dio a los profetas precisamente para que nos fueran enseñadas y para prepararnos ante acontecimientos presentes y futuros. Y entonces, debido precisamente a eso que Dios dispuso, pues nosotros no podemos dejarlas atrás. Debemos y tenemos que tenerlas en cuenta. Y pues dicho lo anterior sobre ello, también quiero hacer la invitación a quienes profesan el conocimiento cristiano, que tienen una vida cristiana, que leen las Escrituras, que mantengan ese ánimo de estudiar las profecías y que las enseñen. Estamos obligados a enseñarlas, a llevar esa enseñanza, y debemos exigir en las iglesias donde nos congreguemos que las mismas nos sean enseñadas. Y entonces Jesús claramente enseñó que Él no vino para abrogar la ley ni los profetas. Lo habla en Mateo capítulo 5, versículo 17 al 20. Él vino para cumplirlas y para reafirmarlas. Entonces, aquí reafirma Jesús que precisamente cuando Él comenzó a evangelizar, Él vino a dar cumplimiento a las profecías. Pero esas profecías no quedaron relegadas, ni quedaron anuladas, ni quedaron derogadas en virtud a su crucifixión. Al contrario, Él lo que hizo fue reafirmarlas para que se les diera cumplimiento, como se les dio en ese momento hasta el momento de su crucifixión, cuando hizo la profecía Daniel que iba a suceder ese evento, como también dejó claro en el Mateo capítulo 24, en versículos 1 y sus siguientes, que estas enseñanzas, estas profecías y estas enseñanzas que daba Jesús eran para tiempos futuros, posteriores a él y posteriores a Juan, para nuestros días. Entonces, esas profecías no han terminado todavía. Estamos en curso a que terminen muy pero muy pronto, y por eso la importancia de que las estudiemos con la profundidad que merecen ser atendidas. Y nos sigue enseñándonos Jesús, donde nos dice: no penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Está hablando de tiempos futuros, que son nuestros tiempos actuales. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces miren la profundidad de esta enseñanza de Jesús, donde claramente Él nos está mostrando de la importancia de la profecía y el valor que le da la misma. Y nos pone precisamente en un ejemplo de escribas y fariseos cuando no atendemos esta situación, porque los escribas y los fariseos se basaban en la ley y no conocieron ni nunca vieron las enseñanzas que enseñó en ese momento Jesús,
en punto a las señales y a las profecías que realmente estaban dadas, como por ejemplo su venida. Ellos no entendieron eso teniendo al mismo Dios presente al frente de ellos. Entonces, ahí observamos nosotros la importancia que tiene precisamente esa información de las profecías, esas enseñanzas que, reitero, debemos estudiarlas. Vamos a hacer una metodología en esta enseñanza, de esta charla que vamos a tener hoy y de las charlas posteriores. Quiero decirles lo siguiente, que es que la profundidad de este tema tiene tantas enseñanzas y tiene tanta profundidad en la misma que no se puede llegar a tratarla en un momento, en una charla que pase rápidamente. No, tenemos que desmenuzarla para que la podamos entender, porque Jesús nos dejó unas enseñanzas bajo unos tiempos debidamente programados, y no nos podemos saltar a ese orden que nos enseña Jesús y que igualmente nos enseña Daniel, Ezequiel y Isaías. Nosotros debemos ser muy cuidadosos con el paso a paso, y a ese tipo de metodología es a la que yo me voy a mantener, para que ustedes puedan igualmente tener ese entendimiento claro, preciso, detallado de lo que enseñó Jesús, para que ustedes y yo estemos preparados para lo que viene y que lo entendamos muy bien. Y entonces, dentro de esta metodología haremos una breve recordación de hechos importantes de lo que hemos tratado, pero va a ser muy brevemente. Analizaremos igualmente unas definiciones y conceptos, porque es que entendamos lo siguiente, y es que dentro de las escrituras se maneja mucha simbología y debemos entender esa simbología. Si nosotros no entendemos la simbología, no vamos a comprender realmente lo que se nos quiere enseñar. Por eso, la forma como yo estoy llevando muy paso a paso las situaciones, y quizás muchos de ustedes posiblemente dirán, oiga, pero ¿por qué no nos va y nos enseñan más de fondo las cosas que realmente queremos saber? Hombre, no podemos llegar a una profundidad si no conocemos las bases de la misma. Entonces, bajo ese entendido, vamos a ir poquito a poquito, y ustedes en la charla de hoy van a entender cosas que quizás no habían entendido, y se van a dar cuenta por qué ese paso y paso. Dividiremos esta enseñanza, como ya lo manifestaba, en un orden cronológico que nos fue dado en las escrituras, y por pedagogía las estudiaremos en varias partes que he denominado, ya estoy tomando una cuestión de tipo subjetivo, pero como medio metodológico y pedagógico para esta enseñanza. Y trataremos el primer punto, que tiene que ver con los acontecimientos primarios a lo que ha de suceder. Ya iremos en ese primer paso a explicar de qué se trata. Y están relacionados con ciertos hechos que acontecen y seguirán aconteciendo, pero que no son aún los momentos para la humanidad, entiéndalo como tal. Son unos acontecimientos que se están sucediendo, se van a continuar sucediendo, pero todavía no es el momento. Ténganlo presente. Luego trataremos el tema de lo que es la tribulación, ¿cierto? Pero lo haremos de una manera de definición, pero no nos entraremos todavía al fondo, porque este tema tiene mucha profundidad y mucha enseñanza muy profunda que debemos analizarla cuidadosamente. Después de ello, entraremos a mirar lo que es la gran tribulación, en la misma forma como analizamos la tribulación, pero también con mayor detenimiento. Y la segunda venida del Mesías. Entonces vamos a mirar cómo es que es toda esta forma de desarrollo, de sucesos que van a venir hasta la segunda venida del Mesías, y los hechos posteriores
a la venida del Mesías. Dicho eso, quiero, antes de continuar, que miremos nuestro esquema, nuestra línea de tiempo, a efecto de poderles mostrar a ustedes, dentro de la línea que he desarrollado, a efecto de poderles mostrar a ustedes ubicaciones de los personajes bíblicos, profetas, de que hemos venido hablando, a efecto de que ustedes puedan entrar a determinar exactamente en qué periodo de tiempo se ubican estos personajes. Y esto les va a dar a ustedes una visión exacta, concreta, en el tiempo que ellos se comenzaron a mover dentro de las visiones y las enseñanzas que el mismo Dios le dio a cada uno de ellos. Primero observen ustedes esta línea de tiempo y observen el tamaño, la distancia que tiene. Aquí estamos hablando de 6.000 años en esta línea. 6.000 años debidamente, oígamelo bien, debidamente señalados, no por mí, en las escrituras. Están claramente detallados cada hecho, cada suceso, ¿cierto? Con unas fechas, con unos años que nos permitieron elaborar esta línea de tiempo, como ya los expliqué anteriormente. Pero esta línea les da a ustedes una idea general, y miren ustedes el cursor, de donde estamos desde la creación de Adán a la fecha donde vamos a ir, que es hasta acá, que es donde vamos a hablar sobre los profetas, que ya hemos mencionado y de los cuales ahorita continuaremos hablando. Entonces, de este espacio de tiempo vamos a irnos hasta ellos, y vamos a encontrar precisamente que encontramos a Isaías, como ustedes pueden observar acá. Isaías lo encontramos en un periodo donde estaban los reyes Azarías, ¿cierto? Iba precisamente de ahí, de Azarías, hasta los finales ya de la fecha correspondiente al inicio del reinado de Manasés, hijo de Ezequías. Entonces, en ese periodo de tiempo fue que se movió exactamente Isaías. Y luego vamos a observar acá, dentro de nuestra línea de tiempo, igualmente a Daniel, el profeta Daniel, y el profeta Daniel se movió, como ustedes pueden observar acá, en la parte de acá, Daniel, en todo lo que comenzó desde el exilio de Babilonia, cuando Daniel tenía aproximadamente 17 años de edad, y en todo este episodio estuvo Daniel en todo el exilio de los 70 años, ¿cierto? Y pasa de ese exilio directamente hasta la fecha, permítame un segundo, que me perdió acá. Hasta la fecha del rey Cambises, que es el hijo de rey Ciro, que ya tiene que ver con la cultura, con el imperio caldeo-persa. Entonces él vivió los dos imperios, el imperio de Babilonia, ¿cierto? Desde el rey Nabucodonosor, ¿cierto? Y toda la descendencia de Nabucodonosor
hasta entrado el imperio persa con hasta el rey Cambises. Ese es el periodo en que se movió Daniel. Y si miramos luego el periodo en que estuvo Ezequiel, perdóneme, lo vamos a encontrar igualmente paralelo al periodo en que estuvo Daniel, ¿cierto? Y nos lleva prácticamente desde Babilonia hasta el año aproximadamente 27, 28 del periodo en que estuvo Joaquín en cautiverio en Babilonia, hasta el periodo que estaba, más o menos estaba para ese periodo el mismo rey Nabucodonosor, se encontraba como rey en ese momento. Entonces, ese es el periodo en que se movió, se pueden observar ustedes acá, Daniel, Isaías y Ezequiel. Y si ustedes observan acá en este periodo que estamos viendo acá están todos los profetas. Luego ustedes pueden observar en todo esto que Dios se movió en este periodo de tiempo de manera muy profusa en el campo de la profecía, las enseñanzas de la profecía. Está Jeremías, está Daniel, está Ezequías, están los profetas mayores, los profetas menores, casi hasta terminar en la época de la reconstrucción del templo, cuando ya comienzan a contarse los 490 años. Hasta acá se movió Dios respecto a las profecías. Luego fue una época bastante fuerte en las enseñanzas de Dios. Eso es parte de lo que les quería mostrar a ustedes en cuanto al tema de lo que venimos hablando de las profecías de ellos. Y me he de regresar un poco también para mostrarles a ustedes igualmente, como habíamos hablado de los números, algo muy importante que quizás ustedes no han tomado en cuenta, y yo en la charla pasada, de la primera charla no lo enseñé, hasta tanto no conociéramos primeramente la línea del tiempo y por supuesto no conociéramos de antemano lo que tiene que ver con el significado de los números. Y yo les decía a ustedes que desde el momento en que Dios creó a Adán hasta el momento del pecado original, transcurrieron 53 años demostrables, donde dijimos que desde Adán hasta la fecha presente han corrido 6.053 años, cumpliendo 6.000 años para los 53 desde la creación de Adán. Y tomando en cuenta 4.000 años desde la crucifixión de Jesús hacia atrás, nos llega hasta este periodo de tiempo, que es la parte donde comienza el pecado original. Y de acá al pecado original hasta Adán hay 53 años. ¿Qué quiero significar con esto? Miren ustedes el número 53. Y dijimos que el número 3 tiene que ver con el propósito de revelar algo por parte de Dios, ¿cierto? Con el número 3. Y el número 5 tiene que ver con la gracia de Dios, pero también se relaciona con la muerte y el sacrificio. Y observen ustedes ese número, 53 años se cumplieron acá, cuando efectivamente comenzó el pecado original. Y ya estamos viendo acá el número 5 en acción, ¿cierto? Y ese número en 5 en acción es porque comenzó el pecado a partir de acá. Y adicionalmente tenemos el número 3 que nos está diciendo que hay un propósito de revelar algo. Y efectivamente a partir de aquí comienzan a revelarse cosas por parte de Dios, como fue el castigo, por ejemplo, que dio Dios a Caín por haber matado a Abel, y los hechos que se comienzan a suceder a partir de aquí en adelante. Pero también observen ustedes lo siguiente, que dijimos que desde Adán, desde la creación de Adán hasta Sed, cuando Adán engendró a Sed, Adán tenía 130 años. Si a 130 años le quitamos 53 años desde el pecado original, tenemos un espacio de tiempo del pecado original hasta Sed de 77 años. Entonces usted mire cómo se repiten 2 veces 7. Y cuando estamos hablando del 7 dijimos que era un número de propósito que tiene Dios.
Y si ustedes miran, se repiten 2 veces esos propósitos por parte de Dios. Y a partir de acá vienen toda una serie de hechos y de sucesos que se vienen presentando y que comienzan a cambiar la humanidad dentro de los propósitos de Dios. Y uno de esos propósitos fue que cuando se llegó a Noé, ya cuando Noé tenía la edad de 400 y tantos años, 480 años exactamente, es que Dios dice que al hombre le dará solamente de día 120 años. Entonces a partir de ahí hay un propósito, y hay otro propósito, ¿cuál? Que comienza el diluvio universal. Y el diluvio universal comienza, y dijimos que el diluvio universal precisamente comienza, y mirando nuestra línea de tiempo, sabemos que esa línea de tiempo nos llega hasta el año 1656. Observen cómo termina, en 6. Y dijimos que el número 6 es número de hombre. Y aquí, a partir de acá, se termina la vida humana de la época de Noé, y solamente queda Noé nomás con su familia. Pero miren también lo siguiente que tampoco les había dicho a ustedes, dentro de la parte de la numeración y de las enseñanzas de Dios, es que efectivamente, así como se dio, como termina este periodo de tiempo en el año 1656 y termina en 6, dijimos, ojo con lo que les voy a decir, que el diluvio duró 1 año. Entonces, si ustedes le suman ese 6 más 1, serían 7 años. Y vuelve acá un propósito de Dios, el propósito de que continúe la humanidad. Y esta humanidad como continúa con la familia de Adán, pero no solo, perdón, de Noé. Pero no solamente es eso, sino que 1 año después de ello nace Arfaxad. Y a partir de Arfaxad viene toda la genealogía desde ahí hasta la fecha presente de la humanidad. Es decir, a partir de Arfaxad comienza a desarrollarse la humanidad, porque es el primer ser humano que nace después del diluvio universal. Y entonces encontramos la importancia que esto nos genera respecto de los números. Y cuando llegamos a Arfaxad, si ustedes le suman a ese 7 más 1, pues estamos hablando de 8. Y el número 8 quiere decir, dentro de la numeración bíblica de las enseñanzas, que es un nuevo comienzo. Entonces miren ustedes que esto no viene por coincidencias. Venimos con un 6 que termina la vida humana. Viene el número 7 un año después, que es la proposición de Dios, y viene el 8 con un nuevo comienzo, que es con la familia de Noé, pero comienza a desarrollarse a partir de acá la nueva humanidad, si la podemos llamar así, a través de la descendencia de Sem, que es hijo de Sem, que es padre de Arfaxad, y de ahí vienen las generaciones que hablamos para dar con los tiempos que en este momento tenemos. Y acuérdense ustedes también que manifestamos que antes de darse el diluvio universal, cuando Noé terminó la construcción del arca, Dios esperó 7 días para que se produjese el diluvio. Entonces, estamos hablando de la semana, y comenzamos a hablar de la semana número 70 para esta charla que vamos a iniciar a partir de hoy. 7, número 70, semana número 70. Y la semana número 70 es la semana que viene pendiente, que es una semana conformada por 7 años. Entonces ténganlo muy presente, esta información tan detallada, porque esto les va a permitir a ustedes dilucidar claramente los acontecimientos que van a venir próximamente, porque eso es una realidad. Y entonces esto es lo que viene en todo este proceso y en este desarrollo, como ustedes lo pueden ver, de nuestra humanidad, una por una, desde Adán hasta nuestros días, que estamos acá. Dicho lo anterior, voy a proceder ya a entrar a nuestro tema de fondo respecto al tema que iniciamos en este momento,
y tiene que ver precisamente con este personaje que no podemos dejar nosotros atrás, en el sentido de que es preponderante para el tiempo que nos ocupa en las fechas actuales y posteriores. Muchos dirán, pero es que ya hemos escuchado de Satanás, y hemos hablado de Lucifer, y bueno, una cantidad de situaciones. Pero ¿qué tanto lo conoce realmente? Es decir, ¿qué tanto sabe de este personaje? ¿Y cuál es realmente la importancia que este personaje ha tenido en la historia? ¿Y qué tanto sabemos de este personaje, de los hechos de donde va a incurrir o donde va a incursionar este personaje para las fechas futuras? Y tenemos que tratarlo porque esto nos va a dar pie poco a poco a las enseñanzas que llevamos en este momento. Entonces tenemos que se nos habla de que Satanás cayó. Y entonces, como decía, es imperioso que tratemos este tema, pues tiene una gran importancia para los acontecimientos que hemos de tratar en la semana número 70. Encontramos en el libro de Isaías, capítulo 14, el cual los invito a que lo lean, pero aquí van a tener unas bases más, que se nos dice que descendió al Seol tu soberbia, y le está hablando Dios a Isaías, dándole enseñanza a Isaías del acontecer de ese momento y de quién era este personaje Lucifer y cómo es que comenzó este personaje. Y dice que descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Y fíjense cómo Dios nos está hablando de que este personaje es un ángel y un ángel que creó Dios. Satanás no nació por sí mismo, Dios creó a este personaje, a este ángel, ¿cierto? Y como nos está diciendo acá en la Biblia, en las Escrituras, quiso levantar un trono por encima al trono de Dios. Entonces mire la connotación que tiene ya esto. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Eso era el pensamiento, o es el pensamiento que tiene Satanás. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Entonces mire el ego, el orgullo y la prepotencia de este personaje. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos? Que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presas nunca abrió la cárcel. Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra cada uno en su morada. Pero tú, echado eres de tu sepulcro, como vástago abominable, como vestido de muertos pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura, como cuerpo muerto hollado. Dios desterró, sacó a Satanás y a sus potestades del cielo. Y entonces nos dice acá, no serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo, no será nombrada para siempre la descendencia de los malignos. Preparad sus hijos para el matadero por la maldad de sus padres. No se levanten ni posean la tierra, ni llenen de ciudades la faz del mundo, porque yo me levantaré contra ellos, dice Jehová de los ejércitos, y raeré de Babilonia. Y este nombre de Babilonia no solamente está relacionado con el tiempo del exilio y en la época de Nabucodonosor, sino esta palabra de Babilonia tiene mucho fundamento para la época actual y en lo que vaya a acontecer más adelante. Y el nombre, y raeré de Babilonia el nombre y el remanente, hijo y nieto, ténganlo presente, dijo Jehová.
y la convertiré en posesión de erizos y en lagunas de agua, y la barreré con escobas de destrucción, dice Jehová de los ejércitos. Esto tiene que ver con los aconteceres de algo que va a suceder con uno de los imperios, y esto es parte de la información que se nos está dando en profecía de ese momento que va a suceder. Encontramos en el libro de Ezequiel, capítulo 28, lo siguiente. Vino a mí palabra de Jehová, dice Ezequiel, diciendo: Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste: yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tu nombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Se está refiriendo a Satanás. Pero escuchen acá y tengan presente cuando está hablando del trono y está hablando de los mares. Esta parte tenganlo presente también para los temas que hemos de ver más adelante. Les estoy dando fundamentos iniciales para que los tengan presente para nuestras nuevas charlas. He aquí que tú eres más sabio que Daniel. No hay secreto que sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas y a causa de tu riqueza se ha enaltecido tu corazón. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, por tanto, he aquí, yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. Al sepulcro te harán descender y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Hablarás delante del que te mate diciendo: yo soy Dios. Tú hombre eres y no Dios en la mano de tu matador. De muerte de incursisos morirás por manos de extranjeros, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. Vino a mi palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Está hablando de Lucifer. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisolito, berilo y ónice, de zafiro, carbuncio, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. Póngale cuidado al santo monte de Dios. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé dentro de las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego del medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Y entonces, acá vemos cuál es la intención de Satanás. Uno, busca adoración. Busca que la gente lo adore. Quiere subyugar a la humanidad bajo su control. Quiere destronar a Dios y todo su reino. Y quiere tener su propio trono y veneración total. Eso es lo que ha venido buscando Satanás desde que Dios lo echó del cielo. Y eso es lo que ha venido procurando a través de todos los imperios que hemos hablado de la estatua de Nabucodonosor. Estamos hablando de Egipto, estamos hablando de Asiria, estamos hablando de Babilonia, estamos hablando de los caldeopersas, estamos hablando de los griegos, estamos hablando de Roma y de las que nacieron de Roma en adelante hasta la fecha.
En todas ellas ha incursionado Satanás, porque todos esos pueblos han sido enemigos de Dios en todos los órdenes, han perseguido, han idolatrado y han buscado las maneras de ir en contra de los mandamientos y de las enseñanzas de Dios. Y eso no ha cambiado. No ha cambiado de esa fecha a la fecha presente, ni cambiará hasta los aconteceres de lo que ha de venir en los últimos tiempos, en los finales de tiempo, que es lo que hablaremos más adelante también. Entonces observen ustedes la profundidad que tiene este tema. Miren ustedes cómo y hasta dónde podemos llegar en este orden a entrar a determinar y a comenzar a determinar cosa por cosa, para tener un entendimiento del por qué se han de suceder cosas y cómo se han de suceder. Dicho lo anterior, entraremos entonces a nuestro tema sobre semana número 70 de Daniel, en el entendido de que hablaremos, no entrando a profundidad sobre este tema, sino entrando, como lo dijimos al principio en la introducción, punto por punto. Y entonces iniciamos con las profecías y dijimos, y vamos a hacer nuevamente énfasis en esto, y hablamos de la importancia de las profecías y dijimos que se nos enseña en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 19 al 20 que tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Esto lo enseña Pedro. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Que la profecía se trata de Dios moviéndose y vibrando para establecer su reino. La profecía siempre está relacionada con el plan de Dios para establecer su reino. Entonces entendamos la profecía. Entre más la estudiemos y apliquemos estas verdades en nuestras vidas, mejor preparados estaremos para el reino de Dios. De modo que podamos incluso ahora mismo empezar a vivir una vida de reino en esta generación. Esto es parte de lo que la Escritura está revelando. E insisto nuevamente, se le debe dar prioridad a las enseñanzas proféticas por cuanto allí están contenidas las enseñanzas de Dios y nos prepara para los eventos presentes y futuros. ¿Qué se ha cumplido? A la fecha, las señales primeras que nos fueron dejadas por Dios a través de los profetas. Señal 1, los 120 años establecidos desde Noé. Señal 2, los jubileos ordenados por Dios en el Éxodo, equivalente cada jubileo a 50 años, que multiplicado por esos 120 años corresponden a 6.000 años tomados desde el pecado original. Estos se cumplieron en el año 2005 del calendario gregoriano, y vamos a ver el gráfico. Correspondiente. Y entonces dijimos, efectivamente, que hasta acá se cumplieron los 6.000 años. Esta línea amarilla, la parte superior acá, que ustedes ven gruesa, son un periodo de 2.000 años, y hay otro de 2.000 años que le sigue, que le anteceden a este, y la otros de 2.000 años, para la suma de 6.000 años, desde aquí hasta el pecado original. Y acá se cumplieron los 6.000 años desde el pecado original. Y si ustedes ven la franja negra, esa franja negra corresponde al calendario gregoriano, y ustedes pueden claramente apreciar cómo los 6.000 años que se cumplieron, los 6.000 años del periodo del tiempo de Dios, calan perfectamente con el año 2005 gregoriano. Entonces, sobre eso no cabe ninguna duda al respecto de cómo Dios ha venido
moviéndose dentro del tiempo correspondiente. Y volviendo nuevamente a nuestra orden de charla en este momento, podemos encontrar perfectamente que esta señal segunda se ha cumplido ya con base y conforme a esa señal que nos dejó Dios. Y tenemos igualmente que en la conferencia 2 manifesté que la profecía de las 70 semanas de Daniel hablan de un periodo de 490 años, que es la señal 3. De esas semanas ya se han cumplido 69 semanas. Las primeras 7 semanas, equivalentes a 49 años, comenzaron a contarse desde la salida de la orden dada mediante edicto por el rey Artajerjes para restaurar y edificar a Jerusalén. También se cumplieron 62 semanas restantes, comenzaron a partir de la terminación de la reconstrucción de Jerusalén hasta la crucifixión del Mesías. Esa señal ya fue cumplida. Queda pendiente por cumplirse una semana de esas 70 semanas. Ya se cumplieron 69. Falta una semana que no se ha cumplido, que es la semana que será objeto de estudio en nuestra próxima charla. Y entonces encontramos la señal 4 y se nos dice: se cumplió lo dicho en el libro de Mateo capítulo 24 versículo 32, cuando Jesús dijo: de la higuera de aprender la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que la higuera es Israel. Acá, cuando estamos hablando de la parte de la higuera, nos está hablando de Israel. Israel fue reconocida como nación por las Naciones Unidas, por la ONU, en noviembre 29, pónganle cuidado el año, noviembre 29 de 1947, termina en 7, y estableció su independencia el día 24 de mayo de 1948. Vuelvo y reitero, tenemos un número 7 que es número de plenitud y el número 8 que está hablando de un nuevo comienzo. ¿Qué es lo que se nos está diciendo acá? Acá claramente se nos está estableciendo por parte de Dios, inclusive en esto mismo, que recogió otra vez Dios a su pueblo y le cumplió la promesa que le había hecho a Jacob, y le cumplió la promesa que le había hecho a los profetas, y se restauró nuevamente Jerusalén, y Jerusalén efectivamente es reconocida en 1947, y un año después, 1948, ellos inician su independencia, y es aquí, a partir de este inicio, comienza a desarrollarse Israel como nación y comienza a tener atentados por parte de sus enemigos cercanos a él, de sus fronteras, y comienzan a atacarlos desde el primer día que comenzó su fundación, y se conoce como la guerra de Yom Kippur. Y aquí comienza a desarrollarse una cantidad de situaciones. Y efectivamente, observen ustedes que comienza a crecer Israel hasta el punto de que a la fecha de hoy se puede decir que Israel es una potencia mundial. Una pequeña nación es una potencia mundial. Una pequeña nación que está dentro de enemigos acérrimos que lo han querido destruir de todas formas. Creo que ustedes han escuchado en las noticias, y lo que no lo han escuchado se las digo en este momento, y pueden consultarlas por internet, y pueden escuchar que esta nación es objeto diariamente entre 300 a 500 misiles diarios que les son enviados por el grupo Hamas desde Palestina. Imagínense ustedes, entre 300 a 500 misiles diarios, y no le ha hecho mella. La razón es porque esta es una nación protegida por Dios. Esa es la razón. Por eso es que no han podido hacerle, ni le podrán hacer absolutamente nada, porque Dios está de por medio protegiéndola. Y entiendan otra cosa, que lo que pase a Israel nos va a pasar a nosotros, porque Israel es nuestro reloj. Todo lo que acaezca en Israel
va a ser una situación en la cual le va a repercutir al mundo entero. Eso es lo que va a suceder. Eso es lo que está sucediendo. Y los aconteceres poco a poco estarán demostrando cómo es que la palabra de Dios se cumple a cabalidad con todo lo que está escrito para el mundo, para Israel y para todo lo que viene con hechos posteriores. Y acá se nos habla y se nos dice, cuando se nos dice y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Quiero que entiendan ustedes que el verano, de acuerdo con esta interpretación, es Jesús. Él hablaba de su segunda venida que está pronta a suceder. Ese es el verano desde el punto de vista simbológico. Y la puerta hace referencia al dintel, camino, entrada. Y dice en Lucas capítulo 13, 24 del Señor: forzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Y en Juan 10:9 nos dice: yo soy la puerta, dice Jesús, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Entonces aquí nos está hablando él, Jesús, de que él es la puerta, él es el camino. Y no en vano están sus enseñanzas que nos dejó cuando él nos dijo: yo soy la verdad, la vida. Soy la verdad, el camino y la vida. Entonces, todo este tipo de enseñanzas está precisamente fortaleciéndose y nos está mostrando los aconteceres futuros. La señal quinta se cumplió también lo dicho en el libro de Salmos 90:10. Algunos dicen que no hay que tomar en cuenta los Salmos 90:10, que tiene que ver sobre lo siguiente: los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasa y volamos. Pero ninguna enseñanza que haya dejado Dios puede pasarse por inadvertida, o que se trate o se pretenda hacer creer que no corresponda dentro de las señales que Dios nos dio. Yo soy un convencido, y ya hablo subjetivamente, de que se debe tomar en cuenta las semanas 70 y 80 de Daniel. Y muchos como yo opinan lo mismo, en virtud a que la misma palabra nos enseña y ratifica la misma. Ya se cumplieron en el año 6017 del tiempo de Dios para el hombre en el calendario gregoriano, que es el año 2021, los primeros 70 años. Ya lo vamos a ver ahorita. Esos primeros 70 años ya se cumplieron en el año 2021 gregoriano, que es el año 6017 de Dios. Ya está cumplido. Estamos en el año 6021, tiempo de Dios para el hombre, que es equivalente al año 2025 del calendario gregoriano. Y le reitero, no escuchó mal. El año en que creen ustedes, o creían ustedes y creía yo, que era el año 2021, no es el año 2021. Ese es el año 2021, pero para los que están casados con el calendario gregoriano, con base a las enseñanzas en el calendario gregoriano, pero sabemos que este es un calendario que está alterado. Pero mirándolo desde el tiempo de Dios, desde el pecado original hasta la fecha actual, trayendo 6021 años, estos 6021 años casan con el año 2025, acercándose al 2026 del tiempo del calendario gregoriano. Es decir, ya han transcurrido, después de hecho, a la fecha de hoy, de haberse cumplido los 70 años, 4 años más. Quiere decir que harían falta 6 años para cumplirse los 80 años que refiere el libro de Salmos. Y mire el tiempo que estoy dando, 6 años. Dios nos está mostrando acá en todas estas enseñanzas y de lo que ha venido moviéndose en el mundo a través de multiplicidad de predicaciones, de enseñanzas, cómo Dios está moviéndose y le está hablando a todos sus hijos. Entonces, tengan en cuenta esta parte. La señal 6 nos habla en Mateo 24:34 y nos dice: de cierto os digo que no pasará esta generación. Ojo,
esta generación hasta que todo esto acontezca. Y cuando está hablando de esta generación, es la última generación del pueblo de Israel. Cuando sea la última generación que está próxima a darse, porque no van a haber más generaciones en Israel, porque Israel también termina su ciclo de vida. Israel también entra a desaparecer, como entran a desaparecer las diferentes naciones en general, ¿cierto? Y viene a traerse un nuevo reino acá, lógicamente en las tierras de Israel, pero con otro remanente diferente. Y entonces acá tenemos precisamente que se nos está diciendo que no pasará esta generación. Y entonces cuando se habla de generación tiene que tenerse sustento de qué generación estamos hablando. Y cómo se conforma una generación, cuántos años tiene una generación. Y si miramos en la Biblia, la única parte donde realmente nos está dando una claridad es en Salmo 90:10. Y en Salmo 90:10 nos está hablando de que una generación corresponde a una edad entre 70 y 80 años. Entonces, eso es una señal muy clara desde el punto de vista bíblico. Dios toma, como ya lo dije, a la última generación de Israel. Es decir, Israel es nuestro reloj para el final de los tiempos, por ello debemos estar atentos a todo lo que acontezca en Israel. La señal 7, la semana que está pendiente, es de un periodo de 7 años que se deben cumplir por cuanto están los propósitos de Dios. Se encuentran establecidos desde Daniel como parte del tiempo final de la humanidad. Digo como parte final por cuanto ya fueron cumplidas las señales primeras que nos fueron dejadas por Dios a través de los profetas, como ya hemos visto. No comenzará la semana número 70 hasta tanto no se hayan cumplido todas las señales y todos los acontecimientos enseñados en las profecías, en el orden estricto que nos fueron dados. Entendamos lo siguiente: Dios no es hombre para mentir. Luego, todo lo que se enseñó, todo lo que están en las escrituras se van a cumplir. Créalo usted o no lo crea. Dios cumple lo que promete. Cuando usted lee las escrituras desde Adán hasta la fecha presente, desde Adán, hasta Apocalipsis, todo lo que acaeció, todo lo que dijo Dios, todo lo que enseñó Dios se ha cumplido. Hacen falta unas pocas cosas por cumplirse que están dadas para estos últimos tiempos. Dios es perfecto en todo lo que hace. Él no deja nada incorrecto, Él no deja nada fuera de lugar. Él es cronológicamente cumplido en todos los aspectos. Y entonces, todo esto, lo que nos vislumbra de todas estas señales y las enseñanzas proféticas y demás, son hechos que van a suceder. ¿Y qué es lo que va a suceder? Unos acontecimientos iniciales. Esos acontecimientos iniciales están en el libro de Mateo, en el capítulo 24, versículo 6. Una tribulación que igualmente está señalada en el mismo libro, en el mismo capítulo, a versículo 9. Una gran tribulación que también va a suceder, que está en el mismo capítulo, en el versículo 21. La venida del Hijo del Hombre, que está en el mismo capítulo, en el versículo 30. Y son hechos que se han de acontecer indudablemente. ¿Cuándo va a suceder? Que es lo que se pregunta y que todos nos preguntamos. ¿Cuándo va a suceder esto? Nos dice en el libro de 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 2 lo siguiente: que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. El Mateo 24, 36 nos dice: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Pero entendamos lo siguiente, que cuando Jesús dio esta enseñanza, era cuando Jesús estaba vivo, estaba con sus apóstoles. Esa fue la enseñanza. Cuando Jesús fue crucificado y resucitó, llegó al Padre. Eso nos indica que Jesús ya sabe el día y la hora, porque Él tiene una muy buena relación de comunicación con su Padre. Luego Jesús y Dios son en este momento quienes saben cuál es el día y la hora del acontecer.
En el libro de Mateo 24, versículo 42 nos dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Y cuando nos está diciendo de velar, nos está diciendo estén atentos, ojo, como lo decimos aquí en nuestra ciudad, en Colombia. Ojo, ojo de avispa, pilas, observen, estemos atentos, miremos todos los aconteceres, todo lo que está sucediendo en el mundo, lo que está pasando con Israel, las situaciones que están sucediéndose en muchos países, lo que se está hablando de la agenda mundial, la nueva élite, la agenda 3040 y demás. Y sobre eso mismo hay que tener en cuenta tal situación. En Mateo 24, versículo 44 nos dice, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. De ahí tenemos que estar precisamente atentos. Vendrá el Señor, nos dice en el versículo 50 del mismo capítulo, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe. Y nos dice en Marcos capítulo 13, versículo 33, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Y entonces, acá lo que se nos está diciendo es que el día y la hora no la sabemos, y efectivamente, no la sabemos, porque eso va a ser un instante, eso va a ser un clic, un instantáneo, inmediatamente, va a suceder así. Ninguno va a darse cuenta en qué momento se va a suceder, pero sí Dios nos ha dado la potestad para acercarnos a ese momento, a esa época especial de ese suceso que ha de venir. Dios nos da las posibilidades a través de sus enseñanzas, a través de las señales que nos dejó, a través de las profecías, de esto que estamos estudiando, tener un acercamiento aproximado, casi muy cerca diría yo, a lo que ha de acontecer, porque todos los movimientos y todos los hechos que se están sucediendo en este momento en el mundo se aprestan como para mostrar que van a haber unos aconteceres mayores que los que tenemos en este momento, y aquí le vamos a tratar. Y entonces también se nos pregunta o nos preguntamos, ¿qué es la tribulación? La palabra tribulación se deriva del griego lipsis, que se suele traducir por tribulación y que significa básicamente angustia, aflicción o sufrimiento ocasionado por la presión de las circunstancias. Y entonces hemos escuchado sobre la peste negra, el problema del hambre en el mundo, hemos encontrado también estas plagas que son las plagas de las langostas. En el libro de Juan, capítulo 16, versículo 21, se nos enseña que se usa en relación con la angustia del parto. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz a un niño ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Entonces, ojo con esta enseñanza, porque estamos hablando de un parto, y cuando hay parto y antes de haber parto hay dolores. En el libro de Mateo capítulo 24 versículo 9 nos dice, entonces os entregarán a tribulación, y está diciendo Jesús cuando hablaba con sus discípulos, y dice que se va a tener tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y esta enseñanza no solamente está dada para los discípulos, está dada para todos nosotros los creyentes, los que seguimos en Jesús. Porque cada vez que usted nombre a Jesús y diga de que usted es un siervo de Dios, de Jesús, usted va a ser perseguido. Usted va a ser atormentado. Usted va a llevar su cruz. Todos vamos a llevar nuestra cruz. Porque eso es innegable. No podemos retrotraernos precisamente a eso porque es una realidad, es un hecho cierto y es un hecho que sucede. Y por ese hecho cierto han muerto millones de personas después de la crucifixión a la fecha actual, incluyendo los apóstoles, han muerto en son al nombre de Jesús. Y nosotros no somos diferentes a esa situación. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, nos dice, no temas en nada,
lo que vas a padecer. Le está diciendo Jesús cuando llamó en visión a Juan. Y le está diciendo, he aquí, el diablo, escúchame otra vez el nombre, por eso hablamos de Lucifer, hablamos de Satanás anteriormente. El diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Entonces acá hay una enseñanza, no solamente para el momento de los apóstoles, sino para los postreros vidas y para nosotros los creyentes de Jesús, en que debemos soportarnos en esa fe, en ese amor de Jesús, para poder heredar la corona de la vida que nos está entregando Jesús. ¿Qué es la gran tribulación? Es el sufrimiento más angustioso y terrible por el que haya pasado la humanidad. En Mateo 24, versículo 21, nos dice, como dijo Jesús a sus discípulos, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá, refiriéndose a la gran tribulación. Así serán esos momentos. Nunca los ha habido. Jamás ha habido situaciones tan lamentables y tan fuertes como las que se van a suceder. Van a suceder y no van a suceder, no van a volver a suceder después de ese acontecer, porque vendrán unos acontecimientos que protegerán a la humanidad o a quienes en ese momento se encuentran siendo protegidos por cualquier adversidad. Más adelante hablaremos sobre eso y ustedes me van a entender. Si la tribulación es terrible, la gran tribulación es inimaginable. Allí está contenida la ira de Dios. Muchos dicen, no, es que Dios no es bravo, Dios no es de mal genio, Dios no le puede hacer eso a sus hijos. ¿Quién lo dijo? ¿Quién dijo eso? Dios ha castigado a su pueblo precisamente porque el pueblo se ha salido de los rigores de los mandamientos y Dios lo ha castigado fuertemente. ¿O acaso nos olvidamos los muertos que hubo en el Éxodo? De las desobediencias que hubo, murieron miles, de cientos de miles en el desierto por desobediencia. Dios les quitó la vida, porque Él es un padre que busca y corrige y enseña a sus hijos. Y lamentablemente el ser humano es terco y soberbio, y el acontecer que viene es precisamente por esa soberbia. Y a pesar de que van a venir momentos difíciles, la gente no va a entender, no va a querer entender, no va a querer comprender, y van a comenzar a lanzar blasfemias contra Dios en vez de adorarle. Eso lo vamos a ver. Y por eso Dios está actuando como está actuando. Y por eso es que hay esa ira de Dios, y por eso viene con total fortaleza esa ira. Será el periodo más crítico y devastador de que la humanidad haya vivido. Será un tiempo de angustia terrible para todas las personas del mundo, que nunca antes había sucedido desde que hubo gente hasta entonces. Este tiempo es llamado el tiempo de angustia de Jacob. Ustedes lo pueden leer y estudiar en el libro de Jeremías, capítulo 30, versículo 7. Y nos dice acá, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro de la vida, en el libro de la vida. Y en este libro de la vida, que nos habla Daniel capítulo 12, versículo 1 y capítulo 30, versículo 7, es que si nosotros no estamos en ese libro, lamentablemente, muy lamentablemente, vamos a estar en un sitio, o van a estar en un sitio que no deben estar, aquellos que no están escritos en ese libro. ¿Cómo se iniciará la tribulación y la gran tribulación? Esa es otra pregunta que se nos viene haciendo y que todos nos hacemos. Previamente a estos eventos tienen que suceder otros eventos. Vamos a llamarlos para nuestra enseñanza eventos pretribulacionales. Hago la aclaración. La Biblia no menciona la palabra
pretribulacionales. Esto lo hago yo como una manera de enseñanza, pero sí hay unos hechos que acontecen antes de lo que viene de la tribulación y de la gran tribulación. Y como suceden antes de la tribulación, pues son del prefijo griego, antes. Y por eso yo lo llamo pretribulacionales. A efecto de poder mostrar a ustedes que van a haber unos acontecimientos ciertos, pero que no son los momentos de lo que va a acontecer todavía. Una vez dados esos eventos, harán transición al periodo de la tribulación que se dará dentro del marco de la primera mitad de la semana número 70. Cumplidos esos eventos, harán transición igualmente al periodo de la gran tribulación que se dará dentro del marco de la segunda mitad de la semana número 70, cumpliéndose los 7 años de dicha semana. Y por último, vendrán unos acontecimientos post-tribulacionales. Hago la anotación nuevamente. Ese término post-tribulacionales lo hago yo, lo manifiesto yo como medio pedagógico, pero lo que estoy tratando de decirles es que después de esta situación, después de la gran tribulación, vendrán otros hechos importantes. En el libro de Mateo capítulo 24, Jesús claramente nos muestra dichos eventos. Igualmente en el libro de Primera de los Tesalonicenses, en el libro de Joel, los que también son dados en visión a los profetas Jeremías, en Daniel capítulos 2, versículo 43 al 44, capítulos 7, 8, 9, 11 y 12 del libro de Daniel, en el libro de Apocalipsis, en la visión que le es dada a Juan, libros que aquí estudiaremos en punto a los tiempos finales. Falta que se cumplan algunos eventos proféticos. De las señales, con base al libro de Salmos, capítulo 90 días, falta por cumplirse los 80 años de la generación más fuerte. Algunos dicen, como ya decía, que no se debe tomar en cuenta esta información. Ahora, algunos toman el conteo desde el año 1947, como lo he hecho yo, 70 años, nos da el 2017, y más 80 años nos da el 2027. Otros toman desde el año 1948, que daría el año 2018, si estamos hablando de Gregoría, estamos hablando del 6018 tiempo de Dios y 6028 tiempo de Dios. Y entonces, si miramos esta situación, ya estas partes ya han sido cumplidas y faltan 6 años para que se cumplan los 80 años. Sin embargo, en el libro de Mateo, en el capítulo 24, versículo 34, nos refiere que no pasará esta generación, como ya lo dije, hasta que todo esto acontezca. Se refiere a la última generación de Israel. De las profecías, faltan acontecimientos que veremos más adelante cuando toquemos dichos tópicos. No podemos determinar el día y la hora exacta, como ya se dijo, cuando han de comenzar estos acontecimientos, pero sí podemos tener un acercamiento de la época, el espacio de tiempo en que puedan llegar a sucederse, que se puedan dar los mismos en virtud a las señales, a las profecías cumplidas y con base a acontecimientos que vamos a observar y que serán el indicativo del inicio de los mismos. Falta que se cumplan algunos otros eventos proféticos. Una vez cumplidos esos primeros eventos, harán transición al periodo de la tribulación y la gran tribulación, que se dará dentro del marco de la primera, escúcheme bien, se dará dentro del marco de la primera y la segunda mitad de la semana número 70, cumpliéndose los 7 años de dicha semana. Y sigue en un orden cronológico, la tribulación como la primera semana, y la gran tribulación a partir de la segunda semana, en unos hechos claramente cronológicos que se van a suceder. Y por último, vendrán unos acontecimientos, como ya mencioné, postribulacionales, y ya expliqué a qué me refiero con ello. En el libro de Mateo capítulo 24, Jesús claramente nos muestra dichos eventos. Igualmente en el libro de la Primera de Tesalonicenses, como ya lo dije, y en el libro de Apocalipsis, ya también como lo he mencionado, y en los demás libros que estudiaremos. Esto para recalcar parte de lo que es la enseñanza.
Acontecimientos primarios. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Está en Mateo 24, versículo 5. Y cuando dice acá eso, y muchos se refieren a quienes predican reconociendo a Jesús como el Cristo. Me explico. Predicadores, pastores, llamados evangelistas, profetas y demás, que se entronan en algunas iglesias y comienzan a utilizar, y hablo también de sacerdotes, obispos, papa y toda la persona que esté relacionada precisamente con el mismo, quienes utilizan el nombre de Cristo para sus fines. Utilizan sus templos para hablar de Cristo, hablar de Dios, hablar de el Espíritu Santo. Pero realmente sus intenciones son totalmente otras. Conocen de Dios, conocen de Cristo, saben de Cristo y saben del Espíritu Santo, pero buscan y tienen en sus corazones y en sus mentes otras intenciones totalmente diferentes. Tuercen la verdad y sus enseñanzas. Son esos personajes que no enseñan las Escrituras en sana doctrina, sino que tuercen la verdad contenida en ella para su beneficio personal, para su reconocimiento personal, para su enriquecimiento económico, en busca de un estatus social. Son esos personajes que crean iglesias como fachada a fin de hacerse en grandes riquezas dinerarias, para su beneficio propio, para disfrutar de grandes lujos y prestigio a costa de la fe de creyentes con pocas bases bíblicas que se dejan estafar. Son esos personajes que crean shows religiosos, televisivos, mediáticos, multitudinarios para atraer la atención utilizando el nombre de Dios y del Espíritu Santo en falsas sanaciones y liberaciones. Son fácilmente identificables. Además de los falsos predicadores que hoy existen, vendrán otros y seguirán con ese engaño. Son esos personajes que predican la teología de la prosperidad, llevando a congregaciones a grandes errores e interpretación errónea de las Escrituras. Son esos mismos personajes que se han unido al ecumenismo religioso. ¿Qué es el ecumenismo? Comienza a desarrollarse con la intención del paganismo de Roma en unificar todas las religiones del mundo en una sola unidad. Lo ha venido haciendo como puertas de advenimiento, de llegada de presentación del anticristo, como resurgimiento de una parte del Sacro Imperio Romano, como lo hizo Constantino con la unificación de las religiones en un solo poder religioso, puesto a su cabeza, autonombrándose como líder religioso del mundo y proclamándose el primer papa. Es parte inicial de trío de poder de Satanás que ha venido desarrollándose en las 7 colinas para apoderarse de los hijos de Dios. Es el dominio de la espiritualidad de los hombres en su cabeza. Es la unificación de las iglesias, que viene con total engaño, con la supuesta finalidad de la plena comunión de las iglesias divididas y llegar a cumplir con la voluntad de Cristo en que todos los discípulos sean uno. Todo esto no es más que sembrar el terreno por parte, ojo, del falso profeta para la llegada de su amo, de su Dios el anticristo. Sobre eso hablaremos más adelante, en otra charla. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Nos dice igualmente en el libro de Mateo capítulo 24 versículo 11. Y no hay profetas actualmente, ya profetas no existen, ni los ha habido después de Juan el Bautista, dado que el último profeta fue Elías, a quien Jesús reconoció en el mismo Juan el Bautista. Anterior a Juan fue Malaquías, son los últimos profetas. Y nos enseña en Mateo capítulo 11 versículo 13, porque todos los profetas y la ley profetizaron ¿hasta cuándo? Hasta Juan. Nos lo está enseñando Dios, Jesús. ¿Cómo conocer a los falsos profetas y falsos predicadores? Vienen a vosotros con vestidos de ovejas, mas de dentro son lobos rapaces, enseñó Jesús. Por sus frutos los conoceréis. Está en Mateo 7, versículos 15 y 20.
Pero cuando habla de los frutos, muchos se han sentado a pensar y a decir y a hacer creerle a muchos que esos frutos tienen que ver con la riqueza, que la persona tiene que estar entronizada en grandes lujos, vehículos, mejores vehículos, mansiones, casas y demás, y han sintetizado eso en cuestiones de tipos económicos. Y no se trata de esos frutos, se trata de los frutos del Espíritu Santo. Así es como se visten esas ovejas. Son lobos rapaces. Son obreros fraudulentos, transfigurándose en apóstoles de Cristo como ministros de justicia. Nos lo enseña el libro de 2 de Corintios capítulo 1, versículo 13 al 15. Hallaron un hombre sabio, falso profeta, procurador apartar de la fe al precónsul. Aquí se nos está enseñando es que querían apartar de la fe al procónsul a través de un falso profeta. Nos lo enseñan Hechos 13, versículos 4 al 11. Introducirán encubiertamente sectas de perdición y negarán al Señor que los rescató. Harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Está en el libro 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3. Estudiando las Escrituras, allí se revela la verdad de todo. Conociendo la verdad, no serás presa de esos embaucadores. Por eso es importante que usted, que yo, que todas las personas que seguimos al Señor leamos las Escrituras. Porque quien quiera que nos venga a hablar a nosotros, en el término coloquial nuestro, a hablarnos carreta, a hablarnos basura, a meternos ideas torcidas, si conocemos la palabra claramente, entramos y estudiamos la Biblia, la escudriñamos como Dios nos enseñó, no vamos a ser fresas fáciles para estos embaucadores. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Nos dice Mateo 24, versículo 24. Este es otro tipo de personajes. Estos ya no son los que están entronizados en algunas iglesias. No estoy hablando y me estoy refiriendo y hago la aclaración. Hay excelentes pastores, excelentes predicadores, hombres muy temerosos de Dios, que enseñan sana doctrina. Lo que yo le estoy diciendo a usted acá es que sea cuidadoso a qué iglesia usted está yendo. Sea cuidadoso qué enseñanzas usted está recibiendo, si es que está recibiendo alguna enseñanza. Porque muchas iglesias no enseñan absolutamente nada. Y por eso es que son presas fáciles para caer por parte de embaucadores y por parte de mentirosos y por falsas mentiras de santos y por falta de mentiras de sanidades y de cantidad de situaciones que el hombre se crea en su imaginación y que busca enseñar para torcer el camino a los que realmente quieren aprender la palabra de Dios. Este tipo de personajes que está hablando acá son otros personajes diferentes, son otros personajes que claramente nos está diciendo, como lo predijo Jesús, que después de muertos los apóstoles comenzarían a surgir falsos cristos y falsos profetas. Y créame que surgieron, y surgieron muchos, observen. Desde el año 135 surgió, se podría decir que sería el primero, que fue Simón Bar Kokhba, que fundó un estado judío de corta duración antes de ser derrotado en la Segunda Guerra Judío-Romana. Luego surgió otro. En el año 440-470 convenció a los judíos de Creta a entrar al mar, como lo habló en Hechos Moisés, para volver a Israel. Los resultados fueron desastrosos y pronto desaparecieron. Y aquí podemos entrar y comenzar a mirar otra lista de personajes que surgieron en 1490, 1541, un señor llamado David Reubeni y Salomón Mocho, aventuros mesiánicos que viajaban en Portugal, Italia y Turquía, que Mocho era un católico bautizado, fue juzgado por la Inquisición, condenado por apostasía y quemado en la hoguera. Y aquí seguimos en una lista clara de personajes, miren ustedes, que se han hecho llamar Jesús y demás. Aquí tenemos uno al final, Wayne Doblado, nacido en 1841, también conocido como Michael Traveser, de la iglesia La Justicia Señor Nuestro, también conocido como el culto
Ciudad Fuerte, condenado 15 de diciembre del 2008 de un cargo de contacto sexual criminal de un menor y 2 cargos de contribuir a la delincuencia de un menor de edad en el año 2008. Acá tenemos otro, Yensu Matoyoshi. En el año 1997 se estableció el Partido Mundial de la Comunidad Económica basada en su convicción de que Él es Dios y el Cristo. Tenemos aquí a uno que está aquí al final, José Luis de Jesús, el Cristo, el 666. Según él mismo cuenta, José Luis de Jesús sintió un día que Cristo se fundía con él, dando como resultado un nuevo ser, mezcla de Cristo y anticristo. Está otro, Apolo Kiboloi, es el líder, fundador y pastor ejecutivo del reino de Jesucristo. Afirma ser el Hijo de Dios designado. Y entonces, observen ustedes toda esta cantidad de personajes que han surgido, y el último recientemente es un señor que surgió el año pasado, quien dice que Él es el verdadero Cristo y que Él es el Rey de las naciones de Inglaterra, de Francia, inclusive de Estados Unidos, porque Él está peleando porque se le reconozca y se le quite el reinado a la reina católica, porque Él es el verdadero rey, porque los otros fueron los usurpadores. Y está peleando en eso desde el año pasado y viene con reconocimientos de esa situación, y se han venido presentando una serie de cosas extrañas precisamente en ese tipo de reinados actualmente. Entonces esto no ha terminado, porque aquí todavía falta otro personaje que surja, que también se va a hacer designar como tal. Y entonces nos dice Dios, nos dice Jesús, y oiréis de guerras. Y efectivamente, sin contar las guerras que ya pasaron, voy a hablar de las más contemporáneas, pero hubo muchas mayores guerras, de mayor cantidad después de nuestro Señor Jesucristo a la fecha, pero voy a nombrar las que están más cercanas a nosotros. La Primera Guerra Mundial, sucedida entre 1914 y 1918. La Segunda Guerra Mundial, 1939-45. La Guerra de Corea, 1950-1953. La Guerra de Vietnam, 1955-1975. La Guerra de Siria, del año 2011 está vigente. La Guerra de Yemen está desde el año 2015, está vigente. La Guerra de Israel y Palestina está vigente. La Guerra de Sudán del Sur, año 2013 a la fecha, está vigente. Respondiendo, Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y aquí seguiremos y si vamos a seguir escuchando sobre guerras que efectivamente vamos a ver en la televisión que se están sucediendo, porque está escrito, y así es como ha venido y se ha cumplido lo que Jesús ha enseñado. Y oiréis de rumores de guerra. Está, por ejemplo, rumores de guerra, Corea del Norte, Estados Unidos, nuevas amenazas de guerra que no se concretan. Reino Unido y España. El principal conflicto ha sido los enfrentamientos entre la Marina Británica y la Policía Marina Española, puesto que el Tratado de Utrecht no especificaba nada sobre los derechos de pesca y España y Reino Unido siguen disputándose esos derechos. Rusia y Ucrania. Tras el referéndum, Crimea declaró unilateralmente su independencia junto a la ciudad próxima de Sebastopol y algunos hablas división territorial. El 18 de marzo del 2014, los gobiernos de Crimea y de Moscú sellaron el Tratado de Adhesión a la Federación Rusa, una acción que la Unión Europea y Estados Unidos condenaron y que Ucrania continúa protestando activamente. India, Pakistán y China. Aunque son habituales las protestas de musulmanes en la región controlada por la India, el último mayor encontronazo se produjo en 2010 cuando hubo violentas manifestaciones porque la India aseguraba haber asesinado a 3 infiltrados pakistaníes. India continuó reclamando su soberanía, algo que tiene el apoyo tácito de la ONU a través de la resolución 1172 de 1998 del Consejo de Seguridad, mientras que Pakistán
rechaza la opción de un statu quo sobre su parte del territorio y asegura que la soberanía de su territorio debe quedar en manos del derecho de autodeterminación de la población musulmana en casi su totalidad y que por supuesto prefiere seguir siendo pakistaní. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. ¿Pero qué? Pero aún no es el fin. Y aquí seguimos en Sudamérica, Venezuela, Cuba, Irán acercándose a Venezuela, Rusia acercándose a Venezuela, problemas acá que tienen que ver en Centroamérica, y toda esta cantidad de situaciones muestran cómo hemos venido escuchando en los últimos tiempos y la época contemporánea especialmente sobre esos rumores de guerra. Y tenemos la semana número 70, la tribulación, que es parte de nuestra próxima conferencia. Bueno, mis amigos, a los que se vinieron conectando ahora en la medida que yo estaba en esta charla, esto es para mostrarles a ustedes cómo se ha venido desarrollando todo este tipo de situaciones, todo este tipo de hechos que claramente, sin lugar a dudas, se han venido desarrollando tal y como lo enseñó Jesús, tal y como lo enseñaron los profetas y tal como lo ratificó, y reitero nuevamente, Jesús en sus enseñanzas a los discípulos, a sus discípulos, y que son para nuestros días. ¿Qué les hace pensar a ustedes que esto de la tribulación y la gran tribulación y el final de los tiempos no va a suceder? ¿Usted cree que eso está escrito en la Biblia porque sí? No, no está porque sí. Es un hecho real y se los estoy demostrando. Por eso, el espacio que llevo en la tranquilidad y en la calma de esta enseñanza, paso por paso, para que ustedes vayan avisorando, vayan observando con claridad todo lo que va a acontecer. Y esto les va a permitir a ustedes adentrarse más al estudio de la Biblia, para que ustedes confirmen, y por eso yo les dije desde un comienzo de la primera charla, no me crean, vayan a la Biblia, estudienla y confirmen lo que yo les estoy diciendo a ustedes acá. Este material va a quedar grabado, pueden volverlo a escuchar con calma, ahí están todas las fuentes para que ustedes vayan paso a paso en la Biblia, vayan estudiándolas, vayan escuchando otras predicaciones de personas de sana doctrina que enseñan y muestran, y vayan ustedes comparando y vayan haciéndose una idea. Por su bien, háganlo. Por el de su familia, háganlo. Ya es hora de que pongan ustedes los pies sobre la tierra, que todos los pongamos los pies sobre la tierra y comencemos a pensar realmente lo que está sucediendo y lo que está por venir. Porque esta vida es una vida pasajera, esto es una vida física. Tenemos simplemente aquí un guante, un cuerpo que tenemos acá puesto, pero lo que está dentro, que es el espíritu y el alma, tienen una vida, y tienen una vida futura y muy próspera o muy amarga, dependiendo de cómo la queramos vivir, dependiendo de lo que realmente comenzamos a entender y comenzamos a prepararnos para ese momento y esa ocasión. No siendo más, mis amigos, Dios los bendiga a todos, cuídense mucho.